¿no? Sobre el tema de la... hemos tenido una buena conversación acerca de la aplicación del concepto de lo que se debe hacer en la iglesia y cómo afecta cuando escuchamos o consideramos otras tradiciones o otros pronunciamientos, ¿no? Siempre tenemos que ir a las escrituras, es la idea en la iglesia. Hemos visto en el capítulo anterior un método para reconocer la verdadera iglesia, ¿no? Ya hemos hablado acerca de eso, comparado un poco con la iglesia católica, y vamos a ver las desviaciones. A ver, Roger, ¿puedes leer, por favor? Las citas bíblicas, no, pues las citas que están abajo, estas Sí, no, sí. ¿no? Lees esta parte de ahí local para continuar leyendo en la otra parte, ¿ya? Vamos. Las desviaciones. Como hemos visto en la lección 8, el mismo Señor comparó su iglesia a un grano de mostaza que crece desmesuradamente hasta convertirse en un gran arbusto. Don... ¿Dónde? Donde el diablo mismo encuentra cobijo. Echemos una rápida ojeada a la historia de la iglesia. El canon de los libros Ya. sagrados quedó fijado a mediados del siglo II. Una vez, una vez que se rechazaron como no inspirados y carentes de origen apostólico algunos libros que circulaban con dudosa filiación en las comunidades cristianas, la falta de un canon preciso en el lapso de tiempo que medía entre la muerte del apóstol Juan y la fijación del correcto canon hacia el año 160 hace que los primeros escritores eclesiásticos no tamizasen bien sus citas de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Didache, que es tenido como el primer documento no inspirado de la Iglesia, comienzo del siglo II, ya tuerce el precepto que Jesús expresó en forma positiva, presentándolo al estilo de Confucio en forma negativa: no haz otro lo que no quieres que te hagan a ti. Ujú. Muy bien, A leer, gracias. A ver, Julio Blas, ¿puedes leer B? Julio Blas, Julio César Blas, Julio César Sí, pastor, ¿qué Blas, pasó? ya. ¿Puedes leer el B? Ya dice, a la era de los llamados padres apostólicos, por haber recibido su información directa de los apóstoles o inmediatos discípulos de estos, sucede la de los así llamados padres apostolistas, porque dedicaron especialmente a la defensa de la fe cristiana. Desgraciadamente, algunos de ellos introdujeron en la iglesia las corrientes filosóficas griegas, como platónicas y estoicas. Merece, merece, merecerá a las Merced, cuales la filosofía... Ah, disculpe, es que no... Para agrandar. Merced. Ya, Ah, merecerá a las está en cuales teléfono. filosofías paganas... Sí, estoy en teléfono. Pagana comenzó a Sí. mezclarse con el mensaje revelado. Se inició la excesiva identificación de Cristo con la iglesia e incluso con toda la humanidad, y se consideró a la mente y a la voluntad humana como poseedores de una capacidad y de un poder en el orden de la salvación que contrasta con la locura de la cruz y la capacidad de los inconversos para las cosas espirituales. Ujú, muy bien. Estos padres apostólicos, pues no, la iglesia, después de los apóstoles tuvieron discípulos. Muchos de ellos, y a ese grupo les pusieron padres apostólicos porque van a continuar la obra de la iglesia. Pero después de eso van a venir los padres apologistas, ¿no? Esos padres apologistas que son discípulos de los discípulos, ¿sí? Se entiende la idea, ¿no? eh, Empiezan, apologistas le dicen porque apología es defender, ¿no? Y en este caso era defender la fe cristiana. Entonces ellos, lamentablemente, usan conceptos filosóficos griegos para explicar en ese tiempo. Entonces ahí se introduce a la iglesia pensamiento platónico de los estoicos, ¿no? Entonces
comenzó a mezclarse con el mensaje que está en las escrituras, ¿no? Entonces, se inició la excesiva identificación de Cristo con la iglesia, incluso con toda la humanidad, y consideró a la mente y a la voluntad humana como poseedoras de una capacidad, de un poder en el orden de salvación, ¿no? Entonces, sin embargo, las escrituras dicen otra cosa, ¿no? Contradice eso, ¿no? Entonces, ellos dicen, sí, el hombre puede discernir. No es, sino el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder entender, ¿sí? Muy bien, ahí quiero que lea ahora, a ver, ¿quién me falta que lea? Eh, Adi, por favor, lee el punto C. Ojo que tenemos que bajar y cambiar de página, ¿ya? Pero lee esta parte. Ya, pastor. Dice, entre fines del siglo II y mediados del III, y sobre todo con la entrada masiva de los gentiles Sí, los gentiles. en la iglesia, al ser proclamado el cristianismo religión oficial del imperio, comienzan a introducirse en la iglesia tanto doctrinas como costumbres y ritos de origen pagano judaico. Especialmente surge el sacerdotalismo, casta separada del pueblo, reminiscencia del judaísmo e infiltración del paganismo, y también el sacramentalismo, con su énfasis en la eficacia del rito como resabio de la magia de los ritos paganos. Como ha puesto de relieve Milón, la noción de sacerdote individual, el Cohen hebreo y el hiereus griego, es totalmente ajena a la nueva alianza en la que Cristo es el único hiereus y archiereus, o sea, sumo sacerdote. Mientras que todo el pueblo, sin castas, es colectivamente llamado sacerdocio regio, según Primera de Pedro y Apocalipsis. El hiereus de los paganos, añade Milón, no era solo un mediador, poseía poderes mágicos y practicaba también la adivinación. Ya, muy bien. Vamos a ver un poquito más de la historia. Por favor, Zulín, ¿puedes leer el D? Sí, pastor, dice, paralelamente a este proceso de evolución de la casta sacerdotal, se organiza paulatinamente la superestructura jerárquica de la Iglesia. Una ambigua noción de obispo como representante de Dios y principio de unidad, lanzada por Ignacio de Antioquía, aunque teñida de contenido espiritual y en denuncia del peligro de cisma, dio origen al llamado episcopado monárquico. El obispo resulta la única autoridad responsable de la iglesia local o de un grupo de iglesias. Esta noción alcanza su apogeo con Cipriano de Cartago. Muy bien, gracias. A ver, Julio Cristóbal, ¿puedes leer la E? Pastor. Dice, quedaba el último estadio por alcanzar, el poder papal. Este tiene su origen más remoto en el obispo de Roma, León I, el 461, que alcanzó gran prestigio por haber preservado la capital de Occidente de la invasión de Atila. Gregorio I sumó nuevo prestigio para la sede romana, aunque rehusó el título de obispo universal o papa. Continúa en Ya, otra página, pastor. saltamos al otro lado. Sí. Ya, ahí. Siendo uno de los Siendo, siendo uno de los inmediatos sucesores, quien, al amparo del emperador bizantino Focas, se alzó con el título. Gregorio VII, en el año 1085, reforzó la autoridad papal en sus luchas con Enrique IV de Alemania. Y Inocencio III, de gran carácter e indudable talento político, llevó a su culminación el absolutismo del poder papal con su célebre frase: Dios me ha dado la mitra como signo del poder espiritual y la tiara como signo de poder temporal. Bonifacio VIII, el año 1303, elevó a dogma el señorío papal sobre
toda criatura humana. Este proceso tuvo éxito con ayuda de un cuerpo de decretales espurias, falsamente atribuidos a la pluma de Isidro de Sevilla, como los mismos historiadores católicos confiesan. Finalmente, Pío IX vio definidos solemnemente en el Vaticano I, en 1870, los dogmas del primado universal y de la infalibilidad del Papa. Ujú. Muy bien, y ahí vamos viendo todas esas desviaciones, ¿no? Noten las desviaciones, empiezan a hacer otras cosas. Acá hay algo más. F, por favor, Cristian. Dice, entre otras desviaciones doctrinales, los evangélicos consideramos a la luz de la Escritura las siguientes. A. El perutorio en el siglo III por un falso comentario de Tertuliano en Mateo 5:26. B. El culto de las imágenes refrendado en el Niceo II, antes de Cristo 787. C. Las A ver, un ratito. Acá dice, primero vamos a ver, la primera desviación es el purgatorio, esa enseñanza, siglo III. ¿Y en qué se basa eso del purgatorio? Tertuliano, ¿no? Hace una interpretación Mateo 5:26, es una desviación. Ahora, Tertuliano, pues es interesante su doctrina, pero se equivoca en esto. El culto de las imágenes en el concilio niceno, ¿no? Ese es un concilio niceno segundo. Este A es año 787, no es antes de Cristo, ¿ah? Es año 787, se supone después de Cristo, ¿ya? Solo para aclarar, no es antes, es año 787 de nuestra era, es después de Cristo, ¿ya? ¿Qué más? C. Ya, ya dice, la C, la transubstanciación, año 1202. D. El sacrificio de la misa y la obligación de la confesión auricular al sacerdote, año 1215. E. Las indulgencias aludidas en el año 1215 y solamente confirmadas en 1563. F. La Inmaculada Concepción de María, 1854. Y G. Su asunción corporal a los cielos, 1950. Ajá. Entonces, mira todas las desviaciones que hacen. ¿Dónde la hacen esta? ¿En qué iglesia? Cuando observamos, en la iglesia católica. Pregunto, la idea de Jesús es que seamos uno, aún a pesar que doctrinalmente hay acá desviaciones. No podemos, la iglesia es uno, pero uno en la misma doctrina, lo que nos significa es la doctrina. La aplicación, cómo haces, cómo adoras, esa es la diferencia, ¿no? Si, no podemos dejar pensar que somos uno con alguien que tiene desviaciones doctrinales. Esta es parte de la historia, por eso quería leerlo, ¿no? Ahora, vamos a ver, hermano Javier, por favor. Vamos a leer el punto 4, puntos vitales y detalles. Puntos vitales y detalles secundarios. Los reformadores del siglo XVI resumieron el núcleo del mensaje cristiano en su famoso tríptico Sola Gratia, Sola Fide, Sola Escritura, que podemos parafrasear así: somos salvos de pura gracia mediante la sola fe y tenemos la Escritura por única norma de fe y conducta. Este tríptico fue completado así: solo Jesucristo es el Salvador y necesario y suficiente, Señor y Juez. De la Iglesia dice: y solo el Espíritu Santo es el regenerador espiritual y constante santificador de la Iglesia. Este quíntuple aspecto del mensaje cristiano, o núcleo de
verdades bíblicas vitales para la salvación, constituye el test de la ortodoxia de la Iglesia y es la única base para un solo ecumenismo. Aparte de este núcleo sano, ¿no? Para un sano ecumenismo. Aparte de este núcleo, hay puntos o detalles discutibles que no deberíamos empañar la fraternidad cristiana ni la intercomunicación eclesial. Si la misma Iglesia de Roma, a pesar de su organización monolítica, admite diferentes escuelas teológicas y diversas liturgias, y tiene hoy hacia una mayor descentralización en la administración y gobierno, poniendo un énfasis creciente en el valor de las comunidades locales. No vamos a ser nosotros los evangélicos quienes, a causa de nuestra diferencia, nos neguemos la diestra de compañerismo, Gálatas 2:9, y rehusemos recibir a los hermanos como el autoritario o cismático. Diófretes, segunda de Juan, dice, ¿no? Versículo 10, tercera de Juan, versículo 10. En las lecciones 34 y siguientes trataremos en detalle de esta importante materia. Juan 17:23 y Efesios 4:13 tiene una decisiva relevancia para entender la dinámica de la unidad cristiana. La imperfección de nuestro conocimiento de la fe cristiana y la existencia de denominaciones. ¿Sigo pasando? Sí, por favor. Ello no significa que en tener una correcta base doctrinal tengamos suficiente para llevar una vida genuinamente cristiana. Más aún, el supremo énfasis en los credos como si ellos constituyesen el núcleo vital de la iglesia. Ha sido, dice Louis Jones, ¿no? Un camino real para una ortodoxia muerta. No, una ortodoxia muerta, dice. No puede olvidarse que el amor es tan supernota, dice, de la iglesia como la verdad, Efesios 4:15. No negamos que la doctrina va lógicamente, dice. Va lógicamente delante de la comunión. Hechos 2:42. Eso es importante, hermanos. Sí, sí. La doctrina va delante de la comunión. Eso es claro. Pero si hemos de advertir seriamente. Que, a menos que vivamos nuestra fe en el servicio mutuo y en el crecimiento espiritual, la ortodoxia sola no nos va a salvar. 2 Timoteo 3:5. Concluiremos diciendo que los credos, etcétera, son siempre indispensables para saber cuáles son las bases doctrinales en que se asienta nuestra posición eclesial, pero todo en épocas de confusiones y medias tintas como en la nuestra. Es preciso que haya claridad tanto en la exposición de la doctrina como en el testimonio de la conducta. Es menester que nadie se llame, ¿no?, a engaño respecto al lugar que tengamos en relación al movimiento económico, etcétera. Pero no perdamos la vista que la iglesia es antes que nada un grupo de personas espiritualmente vivas, de creyentes que han nacido del Espíritu y siguen las huellas de Jesucristo. 2 Pedro 2:21. Muy bien. Hasta ahí vamos a hacer la lectura. Y es interesante que, o sea, algunas personas hablan de ecumenismo, ¿no? Entonces, sí, la Biblia, cuando dice para que seamos uno, pero la comunión es interesante, por eso lo he mostrado acá, porque es importante. Para uno dirá, no, pero es leer libros. Pues sí, la idea es leer. Y leemos esta parte, interesante, que la comunión no puede ir por delante de la doctrina. Tiene que ir la doctrina primero. Entonces nosotros vamos a hacer uno con quién, con gente que realmente
gente convertida, creyentes. Esa es la iglesia. Y los tres enunciados, ¿no? Importantes, que acá como un tríptico dice, ¿no? Sola fe, ¿no? Sola la escritura. Entonces, no podemos pensar que hay una autoridad más alta que las escrituras. Ese es el enunciado de la reforma. O sea, solamente la escritura. No puede haber una autoridad más grande, ni la tradición, ni en este caso el magisterio, ¿no? El magisterio. Entonces, cuando vamos a las escrituras, nos vamos a dar cuenta, también se habló de sacerdotalismo, ¿no? Temprano en la lectura lo vimos. El sacerdotalismo es el aspecto que la Iglesia Católica dice que solamente está destinado a ser sacerdotes algunos representantes. Y la Biblia no dice eso. La Biblia habla de que quiere que seamos un pueblo, y esa es la idea del Señor cuando formó su pueblo, una nación de sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento vemos que todo eso, el sumo sacerdote a la hora que fue y ofreció ya hizo el sacrificio, y todos nos volvemos sacerdotes por la fe. El creyente es un sacerdote, ¿no? Puede orar delante del Señor, puede clamar al Señor. Ahí viene el punto, ¿no? Que un creyente, nacido nuevamente, regenerado, puede orar a Dios y Dios le responde sí. ¿Puede orar por sanidad? Sí. Pero la Iglesia Católica, ¿qué dice? No, no, esa parte le corresponde a los sacerdotes que ellos han ordenado. Y sobre los sacerdotes hay un obispo, el episcopo, y de ahí una diócesis, y de ahí esto, y de ahí... ¿De dónde saca eso? Eso no está en la Biblia. Ahora, pregunta, ¿la Iglesia evangélica a veces quiere hacer esas cosas? Sí, por la forma de gobierno, donde el pastor, pues es el pastor, nadie le puede decir nada. Entonces esa forma de gobierno ya, ajá, ¿no? Donde uno es la iglesia anglicana tiene ese tema, es muy parecida. Sí, Hay la iglesia, después vamos a ver en la próxima clase un poco de la historia, pero la iglesia anglicana inicia en Inglaterra como un movimiento para deshacerse del primado del papado, pero empieza con todos los conceptos de la Iglesia Católica, pero independiente de Roma, nada más. Entonces tienen toda una mezcla de cosas, y las escrituras y por ahí cosas, ¿no? Entonces la Iglesia Anglicana tiene esas características. Cuando uno ve actualmente una Iglesia Anglicana, parece una Iglesia Católica, pero ya no está en el primado del Papa, ¿no? Entonces hay una variación, y después aparecen otras, ¿no? Vamos a ver la forma de gobierno presbiteriano, de dónde sale, ¿no? Vamos a ver que hay una forma de gobierno congregacional. El problema de la iglesia, la iglesia bautista, por ejemplo, ¿cuál es la forma de gobierno en las iglesias bautistas? Por lo general es gobierno congregacional, ¿no? Vamos a ver las diferencias, porque cuando observamos presbiterianos y congregacionalistas son similares. Entonces alguno dirá, pero ¿por qué la diferencia? No, 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 es que hay algunas cosas que tienen que ver, ¿no? Entonces, la Biblia habla con mucha claridad. Vamos a ver también la pluralidad de ancianos en una iglesia o pastores, ¿no? No habla de jerarquías, ¿no? En la iglesia presbiteriana hay elecciones, democracia representativa, ¿no? Los pastores son elegidos, pero también pueden ser, ya, gracias, hasta ahí se acabó. En otros sitios no, el pastor ese es el ungido de Dios, nadie lo toca, ¿no? Entonces, vamos a ir observando eso y cómo eso determina la forma como se conduce la iglesia, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, sí, vamos a observarlas. Muy bien, ¿preguntas? Sí, pastor. Pastor, yo quería, bueno, en Filipenses, el capítulo 1, versículo 1, dice ahí, ¿no? Que Pablo, cuando iba formando iglesias, siempre dejaba obispos y diáconos. Ya los obispos sabemos, ¿no? Que son los presbíteros. Pero es muy importante para que haya un balance, ¿no? Siempre
como usted dice, ¿no? El gobierno episcopal, pues el pastor es autónomo, ¿no? Pero en cambio en nuestra denominación tenemos 2 presbíteros, pastor, y de acuerdo a la congregación, y se hace el balance, ¿no? Siempre buscando la unidad. Pero eso es muy saludable, muy saludable. Sí. Solamente que ahora nuestro estatuto dice, pues, se tiene que pasar una asamblea para darle, ¿cómo se llama?, voto de confianza para que Así puedan continuar es. su servicio. Su periodo. Sí. Bueno, de cierta forma es saludable. Lo que sí hay que tener cuidado en esa aplicación es el tema a la hora de elegir. Y yo creo que a la hora de elegir ancianos o pastores, o cualquier miembro de la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos en la forma de la membresía los miembros dedicados. Los miembros dedicados y ministeriales son los que cuando van a votar, porque no votan los bautizados todavía recién se han bautizado, no tienen la madurez necesaria, se supone, para poder elegir mejor a sus representantes, ¿no? Sin embargo, los dedicados y ministeriales a veces se dejan llevar por sus emociones, ¿no? Entonces, ¿dónde hay más dificultad dentro de las membresías en la iglesia, de nuestras iglesias? Es en los dedicados. Ahora, los dedicados son diáconos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, son servidores, ¿no? El punto que a veces se eligen ancianos o ancianas mujeres, digamos, pues sí se recibe en nuestra denominación, estemos de acuerdo o no con el liderazgo de las mujeres o no, pero en nuestra denominación sí se acepta. El punto es los requisitos, y los requisitos están en 1 Timoteo capítulo 3, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Irreprensible, ¿no? Entonces, inicialmente en nuestra denominación, pues han empezado a tratar de levantar a las iglesias, pero de repente en una primera fase no ha habido un poco más de exigencia en las características de los ancianos y pastores, de repente, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, en la elección de ellos participan ¿quiénes? Los miembros dedicados. Pero el problema es que cuando hay miembros dedicados, ahí está el problema, son servidores, pero que cuando cometen pecados, se les llama la atención y se les debe disciplinar, que es una característica de una iglesia verdadera. Y cuando uno corrige pecados, ahí salta el tema, ¿no? Me están juzgando, ¿no? Y empiezan a agarrar recelo a quien le ha dicho, ese es el pecado. Entonces se escapan, ¿no? Hablando cosas de la iglesia, ¿no? O en la reafirmación de ese anciano o del pastor, ya no, el juicio ya está emocionalmente afectado a la hora de tomar su decisión. Entonces uno dice, no, ese es legalista, le dicen a las personas que hablan, esto es pecado, ¿no? Pues se van a ese extremo de su emoción y pueden de alguna forma mover a algunos en el entorno para las elecciones, y en las elecciones con jalar gente y decir no o decir sí, pues, ¿no? Entonces, es todo un tema cuando es democracia representativa, porque es por votos, ¿no? En nuestra denominación, para que un pastor, un presbítero, cuando hay una voto de confianza, tiene que tener una cantidad fuerte, ¿no? De aprobación, es 2 tercios. O sea, si la iglesia la dividimos en 3 tercios, 2 tercios tienen que votar para que la permanencia, ¿no? O para elegirlo, ¿no? Entonces es fuerte, ¿no? La cantidad. Así nomás no lo pueden sacar, pero también si la mayoría de más de 2 tercios no están de acuerdo, salen, ¿no? Al descanso. Entonces, bueno, son formas que se utilizan. Sin embargo, como creemos nosotros en la soberanía de Dios, entonces ya no dependemos de los votos de las personas, sino es de lo que Dios quiere hacer a través del voto de las personas, ¿no? Entonces, Dios es el que pone y saca reyes. Eso sí sabemos, ¿no? Dios es soberano. Alguien dirá, pero ¿cómo es posible que Dina
Dina Boluarte esté como presidente, ¿no? Para alguien que no quiere que ella sea presidenta. ¿Quién la ha puesto? Claro, no sabemos votar, un montón de cosas pueden decir, ¿no? Cuando salió Castillo y de ahí salió. Pero ¿quién la ha puesto? Según la Biblia. Dios, pues, pastor, Dios. Todas las autoridades, dice, en eminencia. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Si alguien, un pastor en nuestra iglesia, no, no lo pasamos, ¿no? Me cae gordito. Pues, ¿quién lo ha puesto? Dios. ¿Y quién lo va a sacar? Dios. Si no lo saca la congregación por emociones, La asamblea. lo va a sacar, pero de alguna forma es peor, ¿no? Mejor es salir por votaciones que salir mal, ¿no? Imagínense. Porque el Señor sí, Él va a ejercer su voluntad en la iglesia. Siempre tenemos que tener algo en claro, ¿no? Hablando de la iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Pueden venir tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez. Puede venir cualquier cosa, pero no va a prevalecer sobre la iglesia. Y qué bueno, ¿no? Porque sobre nosotros puede prevalecer si todo el poder de la iglesia está en nosotros. Pero si todo el Señor es el amo de la iglesia, la cabeza, el Señor de la iglesia, de Él es la iglesia, el Señor ha dicho que nada va a prevalecer, ¿no? Entonces, nosotros conocemos la historia final. Creo que están llevando, no sé si todos, pero están llevando Apocalipsis. Amén. ¿Quién gana? ¿El enemigo o gana la iglesia? Gana la iglesia. La iglesia es una iglesia victoriosa. Y ese punto de Apocalipsis lo vamos a relacionar en las últimas lecciones, cuando vamos a ver acá que dónde va a estar la iglesia en el futuro. Porque la iglesia va a estar, el Señor va a venir ¿por quién? ¿Por el mundo? No. Va a venir por su iglesia. Entonces vayan conversando ahí en Apocalipsis, ¿no? ¿Dónde va a estar la iglesia en la tribulación? Es mi pregunta. ¿Dónde está la iglesia en la tribulación? ¿Qué va a hacer en la tribulación? Porque es parte de lo que la iglesia va a vivir. Entonces, según escatología, hay dos posturas, premilenialista y postmilenialista, ¿no? Y la tercera, amilenialista, ¿no? Los presbiterianos somos amilenialistas, o sea, no hay milenio. Pero eso no quiere decir que los presbiterianos decimos, entonces tú lo crees. No, no, eso está basado en la Biblia y tú tienes que descubrirlo y entenderlo. Ah, sí, soy amilenarista pre o post. Ahora, ¿por qué eso es importante? Venga antes o después, no determina nuestra salvación, sino que la iglesia, si creemos en el premilenio, ¿no? Que el Jesús viene antes de la tribulación, viene y recoge a la iglesia va a estar en un palco, digamos así, digamos para los que creen en eso, que va a venir y va a haber un rapto, todos se quedan, menos la iglesia verdadera, va a estar en un palco suite, ¿no? Mirando lo que va a pasar acá en la tierra, pues esa es la idea. Ese es premilenialistas. Los postmilenialistas es después, ¿no? Después de la tribulación. Es parecido al milenio, ¿no? Pues los amilenalistas no hay milenio, la iglesia pasa a la tribulación, postura presbiteriana, que viene de la reforma. Todos los que son reformados creen en eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde va a estar la iglesia? Ahora, ¿qué es lo preocupante de eso? Ya con eso cerramos y voy a dejar una lectura, ahora me voy a acordar. ¿Cuál es el problema de eso? ¿No? Si la iglesia pasa, si se va, no hay problema. El problema es que si la iglesia queda acá y pasa la tribulación, porque si observamos la iglesia, digamos, la generación de jóvenes que existe hoy día, digamos, a nosotros nos lleva el Señor, la generación que está viviendo actualmente,
cuando venga, si pasa la tribulación, van a venir a ser sellados, ¿sí? Por la bestia, van a recibir sello. La pregunta es, ¿van a blasfemar de la fe? ¿Y se van a dejar sellar? ¿O van a dejar, no se van a dejar sellar y van a ser decapitados? Van a ser decapitados. Yo cuando yo veo una generación de jóvenes que aún a pesar de cualquier situación están, o sea, yo digo, ellos van a dejarse decapitar porque no van a negar su fe, pero no es la mayoría, es la minoría. Hay jóvenes que no pueden ni levantarse temprano un domingo y decir no a sus amigos en algunas cosas y que están sirviendo en la iglesia, enseñando en la iglesia, que están encubiertos, ¿no? Haciendo cosas. Entonces, ¿cómo van a reaccionar frente a eso? O sea, estamos preparando a la congregación para que no nieguen su fe. Son temas que vamos a tratar en las últimas clases, ¿ya? Julio, última pregunta y de ahí voy a dejar la tarea. No, bueno, ya, entonces solamente algo chiquito nada más, ¿no? El tema, sobre el tema que quería decirle era, ¿qué es lo que falla en todo caso? ¿El sistema está mal o son las personas las que fallan en el tema del sistema episcopal, el sistema presbiteriano? Porque a la Ajá, larga todos tienen sus pros y su contra, o de alguna manera así todos es. producen un peligro, ¿no? Entonces, Sí, ver también, no sé si qué tanto está en lo cierto o no. La iglesia anglicana es fundada por el rey Enrique VIII, entonces de repente por ahí sale, ¿no? Fue más político que religioso, ¿no? así El es, movimiento o la así es, diferencia. Entonces, así es. Sí, bueno, eso en todo caso, pastor, ¿no? Porque al final sí, todos van a argumentar fundamentos bíblicos, la Alianza Cristiana, las claro. asambleas, los que tengan este sistema episcopal van a poner argumentos bíblicos. Nosotros también podremos argumentos bíblicos, ¿no? O sea, en todo caso, ¿qué sistema es mejor? ¿Qué sistema no es mejor? ¿O qué sistema es más bíblico, ¿no? Pero en todo caso pienso yo Sí, que está en el hombre en realidad, ¿no? Está en la misma persona cuando así es. hace mal uso de ese sistema. Así es. Primeramente, si tú hay dos preguntas. ¿Qué sistema es el bíblico? Que tiene más fundamento bíblico, el sistema presbiteriano, de presbíteros. ¿Ya? Después vamos a ver ese asunto. Ese es el más bíblico. El resto son similares, se desprenden del sistema. O sea, John Knox es el que establece un poco eso, la forma, ¿no? Lleva la reforma a su país. Ahí empieza la iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces, si tú me dices cuál es más bíblico, vamos a ver qué es la iglesia presbiteriana definitivamente. El resto son similares, con algunas variaciones, ¿no? Algunos son tan idénticos, pero no hay pluralidad de ancianos o pastores, es uno solo. Ahora, ¿funciona? Sí funciona. El sistema funciona. ¿El problema quién es? El hombre. El hombre que quiere utilizar y cuando un hombre toma una decisión y tiene todo el poder, se convierte en un papa evangélico, como lo quiere decir presbiteriano, como le quieras decir Entonces, la pluralidad de pastores ayuda a que ese futuro caudillo, jerarca, Hitler evangélico, se levante para aplastar a la iglesia, los otros lo desinflan, porque no puede votar por encima, no es más pastor que el resto. Es verdad que dentro de un sistema de ese tipo hay pastores de forma natural, son líderes de pastores. ¿Pero por qué? Porque tiene cierta experiencia e influencia, es conocedor de la palabra de Dios, se ve que Dios está con esa persona, con ese pastor. Entonces, ¿tiene más influencia que el resto? Sí, pero su voto es igual que el resto, sistema presbiteriano, ¿no? Y pluralidad de ancianos. Eso es importante, ¿ya? Entonces, siempre el hombre es el que hace las cosas, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que quiere hacer daño a la iglesia, un pastor algo le pasa, ¿no? Se le saca, pues la congregación ve su pecado, lo sacan.
y ya pues es un pastor que se queda libre, ¿no? Pero por ejemplo, en un sistema como el caso de Santana, él es el jerarca de todo, son varios pastores, pero el jefe es Santana. Y como ustedes saben, lo que cometió pues es un tema para que ya no regrese a la iglesia. Pregunto, ¿por qué regresó a la iglesia? Porque él es el jerarca, él es el apóstol, ya no es un pastor, es un jerarca, ¿no? Es el dueño de la iglesia, ¿no? Entonces, así funciona, pues así, están andando, tienen seguidores, funcionan todo bien. La pregunta es, ¿eso le agrada al Señor? Vamos a las escrituras y vamos a ver que no. Muy bien, siempre el problema es nosotros, el ser humano, nos corrompemos. Por eso que cuando vemos el enunciado, el hombre, ¿cómo está? Está depravado. Calvino saca uno de los puntos, depravación total. ¿Hay algo bueno en el hombre? Calvino, mirando las escrituras, haciendo un sistema, está totalmente depravado. No hay nada bueno que salga del hombre. Necesita de Dios. Necesita de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que necesita de Dios? Claro, ¿no? Ya, Señor, bendíceme. ¿Así funciona? Señor, mándame dinero. ¿Así funciona? No funciona así. No nos confundamos. La relación con el Señor, ¿cómo tiene que ver? ¿Por medio de dones, talentos? No. Ya hemos visto el texto. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad, estás haciendo lo que te da la gana. Yo no te he mandado. Eso es lo que el Señor va a decir en el día final. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que conoce el Señor? Los que están todos los días buscando al Señor. Señor, te necesito. Pero están buscando su palabra, están estudiando su palabra, están conociéndolo y empiezan a vivir esa palabra día a día, día a día, día a día. Lee la palabra todos los días. Hermanos, una función, acá en el seminario no piensen de que, pues sí ha habido alumnos que piensan que el hecho de venir al seminario les da un título para estar en la iglesia. Mentira, te equivocaste. Si no tienes llamado de Dios, no. ¿Sabes cómo te das cuenta si tienes llamado de Dios? Cuando quieres escuchar su voz todos los días. No repetir lo que otro dijo. En el seminario estamos aprendiendo, estamos llegando, pero es una búsqueda tuya, personal, día a día, buscar la palabra de Dios, estudiarla. Señor, yo te quiero conocer más para hacer tu voluntad. Me corrijo, he entendido mal esto, aprendo todos los días la lectura de la palabra de Dios. Si eso está pasando en tu vida, Dios te ha llamado. Pero si no estás leyendo la palabra de Dios todos los días, estudiándola, tratando de buscar esa voluntad, ¿qué estás haciendo? Vamos a buscar nuestra propia voluntad. Lo que nos gusta, esto sí, esto no. No es lo que Dios ha determinado. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración y la tarea, por favor, apunten. Van a leer el libro de la cueva, de la página 151 a la 188. 151. A 188. Ya. Las autoridades de la iglesia. Es el título de esto, ¿ya? Lección 20, lección 21, 22, 23, 24, 25, 26. No es cantidad de cada capítulo, son 2 páginas por capítulo. Tienen que leer. No van a presentar nada escrito, ¿ya? Para no recargarles, porque después voy a dar algunas otras tareas. Lo que quiero es que lo lean y la próxima lección vamos a hablar sobre eso. Yo voy a preguntar. Si usted responde, yo me voy a dar cuenta si leyó el libro o no. ¿Sí? El punto es leerlo. La tarea es leerlo. Léanlo. Tienen una semana. La otra semana venimos y yo voy a hacer preguntas. Vamos a tratar algunos puntos de acá y vamos a implementarlo con el tema de la forma de gobierno en la iglesia. ¿De acuerdo? Uh-huh. Listo. Terminamos. A ver, Julio Cristóbal, por favor, levanta una oración para poder terminar. Bueno, hermanos, oramos para terminar esto. Señor, te damos gracias por un tiempo más que hemos tenido junto a nuestro pastor Antonio
en esta clase, Señor, en este curso, Señor, tan especial. Y, Señor, te pedimos que tú sigas dándole esa gracia y esa sabiduría de poder enseñar y en nosotros también pongas ese espíritu de aprendizaje, Señor, ese deseo de cada día más conocer más de tu palabra. Hoy hemos entendido cosas muy importantes y te pedimos que tú nos ayudes también a poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor, todo lo que aprendemos. La última parte fue que deseemos conocer tu palabra, estudiemos y que tomemos con seriedad esta carrera, Señor, que hemos escogido. Y solo te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes en eso, Señor, que podamos también las siguientes clases volver a unirnos, aquellos que no se han podido conectar lo hagan y poder también cumplir con todas las tareas que nos están encomendando. Gracias por todo, en el nombre del Eterno. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. hermanos. Vamos a descansar, bueno, a hacer tarea, ¿no? A Descansen, leer algo. descansen, hermano. Gracias. Bendiciones. Listo. Buenas noches. Cuídense, cuídense y descansen. Bendiciones. Tienes, hermano. Y ahí lo estaba pasando por el Dios grupo, les ¿no, bendiga, pastor? pastor. El libro, Amén. pero Dios les no, bendiga. ¿no? Ya, pastor. Buenas noches.